Línea del tiempo de la historia del trabajo social. Y habla sobre Juan Luis Vives, el humanista español. En 1525, el humanista español Juan Luis Vives publicó Tratado del Socorro de los Pobres, obra considerada uno de los primeros antecedentes del trabajo social moderno. En ella propuso que la atención a los pobres no fuera solo un acto de caridad, sino una responsabilidad del Estado, organizando la ayuda de forma racional y sistemática. En 1525, Juan Luis Vives plantea una asistencia social organizada basada en la responsabilidad pública. En el siglo XIX se desarrollan leyes de beneficencia y sistemas de asistencia pública en Europa. Y en el año 1925 se crea la primera escuela de trabajo social en América Latina, Chile. En las décadas de 1930 y 1950 surgen escuelas de trabajo social en México, Colombia, Argentina, entre otros países. En el siglo XX se consolida el trabajo social como disciplina académica y profesional vinculada a políticas de bienestar. Las ideas de Vives influyeron en la noción de que el Estado debe garantizar el bienestar de la población, especialmente los sectores más vulnerables. Esta visión fue adoptada en América Latina durante el siglo XX, cuando se empezaron a crear políticas públicas de asistencia social, escuelas de formación en trabajo social, y se reconoció la necesidad de profesionales capacitados para intervenir en problemáticas sociales inspirados tanto por corrientes europeas como por realidades latinoamericanas. La Ley de Pobres de 1601 fue proclamada en Inglaterra en el reinado de la reina Isabel I. Esta ley ocurrió en Europa y asumió las bases de muchas políticas sociales, incluso en países como Colombia. Esta ley tenía como objetivo organizar la atención a las personas pobres en la época en la que la pobreza estaba aumentando por diferentes razones, como cambios económicos, reformas protestantes, el crecimiento de las ciudades y la desaparición del sistema feudal. Antes de esta ley, las ayudas a las personas pobres eran caritativas y de parte de las religiones. Tenemos que tener en cuenta que esta ley fue el primer intento formal para el Estado moderno poder asumir responsabilidad sobre los ciudadanos más vulnerables. Esta ley tenía como características que cada parroquia debía cuidar a las personas pobres financiándose a través de impuestos locales. Es decir, que gracias a los impuestos locales, las personas de las parroquias podrían ayudar a las personas más vulnerables. También se clasificaban las personas pobres como los pobres merecedores, que son personas que no podían trabajar por su cuenta, como personas enfermas, ancianos, huérfanos. También estaban los pobres no merecedores, que son personas pues perezosas, a las que les llamaban como vagabundos. Y también se creó un cargo oficial para los trabajadores sociales para poder así evaluar y organizar y aplicar la asistencia a las personas más vulnerables. Esta ley fue muy importante para el trabajo social, ya que marcó el paso de la caridad privada a una responsabilidad del Estado, siendo pues esto un principio básico para nosotros como trabajadores sociales. También introdujo la idea de intervención, algo que luego se volvería pues algo profesional, como la carrera de trabajo social que vemos ahora, que sabemos también que esta ley no existió en Colombia, sino que pues se proclamó en Europa, también pues con los norteamericanos, pero al paso del tiempo y de la profesionalización de esta carrera que es trabajo social, vemos que se formalizó esta ley también junto con la carrera de trabajo social. Vicente Paul, quien nació en Francia en 1581 y comenzó su vida sacerdotal más buscando como un beneficio propio que el bien común.
Ese vio la miseria en la que vivían los campesinos, pues y esto lo llevó, le transformó la vida y lo llevó a ver como que la caridad no como una obligación, pues sino como una misión organizada. Este no solo quería dar limosna, sino pues que quería unas soluciones verdaderas y duraderas. Esto lo llevó a crear la Congregación de la Misión, conocida como los Padres Paules y Lazaristas. Estos eran sacerdotes que evangelizaban a los pobres en el campo y buscaban clérigos, pero pues él sentía pues que había un vacío enorme. ¿Quién cuidaría a los enfermos en los hogares, a los niños abandonados, a quienes lo necesitaban, que las damas de alta sociedad pues no podían atender? La respuesta de esta pregunta llegó en 1633 junto con Luisa Mayaric. Era una mujer pues noble, inteligente, tenía fe y pues junto a Vicente pues observaron que necesitaban mujeres pues dedicadas por completo a los pobres, pero pues sin limitaciones. Fue allí donde nació pues las Hijas de la Caridad. Esto fue como que una revolución total en la vida religiosa, pues se estaban rompiendo pues con los siglos tradicionales. Estas mujeres no se encerraban en un convento, era como que su convento era la casa de los enfermos, la calle, los orfanatos, estaban donde las necesitaban. Estas pues servían directamente a los pobres y eran como que su misión era el cuidado del enfermo, los domicilios, hospitales, atención a los niños abandonados, a los prisioneros, a los soldados. Luisa Mayaric las formó rigurosamente pues con habilidades de enfermería, de administración y pues sentándole las bases de la asistencia social moderna. Asumían un cuarto voto, además de la pobreza pues, y la castidad, hicieron un voto específico de servicio a los pobres. Para resumir, las Hijas de la Caridad, pues esto creció rápidamente y se extendió por todo el mundo. Llevaban alivio y dignidaban pues a muchísima gente. San Vicente de Paul y Luisa no solo fundaron pues esta congregación, crearon un modelo de caridad activa y pues organizada que sigue inspirando a millones de personas hoy en día y su legado vive hoy pues demostrando que la verdadera compasión se convierte como en acción. Pedri Ostanam fue un pionero en la organización de la caridad como una forma sistemática de acción social. En 1833 fundó en Francia la Sociedad de San Vicente de Paul, que es una organización dedicada a ayudar a los más necesitados desde una mirada humana, cristiana y comprometida con la dignidad de las personas. Su aporte al trabajo social es fundamental porque marcó un antes y un después en cómo se concebía la ayuda social. Esto pasó de ser solo un acto espontáneo de caridad a convertirse en una labor organizada y con visión comunitaria. Lo más significativo de su legado es que promovió una caridad que no humilla, sino que dignifica e inspiró un modelo de atención centrado en el respeto al otro, en escuchar sus necesidades reales y en generar transformación social y no solo asistencialismo. Esto es clave para el trabajo social moderno porque su enfoque anticipa principios que hoy son pilares del ejercicio profesional, como la justicia social, la participación activa de las comunidades y el compromiso ético. La historia del trabajo social en el año de 1854. Miramos aquí la imagen de Florence Nightingale, una reconocida mujer que es historia en la enfermería y que a partir de ahí inicia una labor en el trabajo social durante la guerra en Crimea. Implementa mejoras significativas en la enfermería y atención social durante la guerra en Crimea, destacando la importancia de la observación y el registro. Ella también conforma luego un equipo de 38 mujeres y desde un hospital británico se trasladan a atender a un grupo de soldados heridos en el tiempo de esta guerra. En esta misma época, ellas también no solamente hacen un acompañamiento a nivel físico, también encuentran una serie de situaciones, problemas a nivel sanitario y las condiciones que vivieron estos militares. Esa parte fue muy impactante. Ella organizó un registro
y empezó a llevar unas estadísticas de los datos para que quedara como un registro acerca de cómo y cuántos eran impactados por esas infecciones hospitalarias. También creó diagramas innovadores para visualizar datos de manera clara y también usó evidencia científica, por eso es considerada un precursor de la investigación social. Ella además se preocupó por la atención integral y la humanización del cuidado. Reconoció la necesidad de, reconoce la necesidad de el acompañamiento psicoemocional a los individuos. Muchas gracias. En 1865 se fundó en Londres la Charity Organisation Society, la COS, una organización pionera en la historia del trabajo social moderno. Su creación respondió a la necesidad de organizar y coordinar la ayuda a personas en situación de pobreza, ya que en ese momento existía una gran cantidad de esfuerzos caritativos desarticulados, lo que provocó una duplicación de ayudas, ineficiencias y dependencia. La COS buscó sistematizar la asistencia mediante la investigación de caso individual, promoviendo la ayuda moral y la responsabilidad personal, más que la entrega directa de recursos materiales. Fue una de las primeras entidades de usar visitas domiciliarias para ayudar y evaluar la verdadera necesidad de cada caso y planteó que la ayuda debe ir acompañada de educación orientada y disciplina. Aunque fue criticada por su enfoque moralista y selectiva, la COS sentó las bases para la profesionalización del trabajo social y la creación de métodos más racionales y organizados de intervención social. En el año de 1877, Mary L. Richmond fue una mujer muy importante para los inicios del trabajo social. Empezó a trabajar en la Sociedad de Organizaciones de Caridad conocida como la COS, en la ciudad de Baltimore, que se ubicaba en los Estados Unidos. Esta organización lo que buscaba era ayudar a esas personas con menos recursos, pero de una manera más organizada. Y no solo dando ayuda, sino que también entendiendo las causas de sus problemas. Es decir, ella iba más a fondo. Richmond se dio cuenta de que para poder ayudar de verdad a alguien, no bastaba con dar apoyo económico o simplemente caridad, sino que era necesario como conocer bien su historia personal, su familia y el ambiente en el que vivía, el ambiente que lo rodeaba en ese entonces. Con base en esto, lo que ella hizo fue que desarrolló el método de estudio de caso, que consistía en analizar cada caso por separado para poder buscar como esa ayuda más adecuada y personalizada. Gracias a su trabajo, el trabajo social comenzó a verse como una profesión seria que necesitaba formación, teoría, unos métodos más específicos, y hoy en día muchas de sus ideas todavía se usan en la atención a personas y familias, y por eso se le puede considerar como una de las madres del trabajo social. Muchas gracias. En 1884 se estableció la primera escuela para las visitadoras de la caridad en Londres. Samuel Barnett marcó un hito crucial en la formación de las visitadoras de la caridad y en su surgimiento del trabajo social moderno, con el objetivo de que los universitarios, o sea, los estudiantes universitarios, se fueran a vivir a los lugares más vulnerables de Londres, para que de ahí pudieran tener un mejor análisis y una mejor comprensión más profunda a las problemáticas o circunstancias de esas personas las que están viviendo o tenían, y asimismo pues por darles una solución. Esta escuela
Toynbee Hall no fue una escuela formal en el sentido de la educación, así como hoy en día lo vemos, sino que fue una casa de asentamiento pionera. Esa escuela era sostenida por las organizaciones religiosas, las cuales les daba ropa y educación a los niños, a las personas pues más vulnerables de Londres, ya sea de forma gratuita o a un precio asequible para ellos. Esa escuela también les enseñaba a los niños más vulnerables o a las personas más vulnerables de Londres a escribir, a leer, y los iba encaminando por el camino pues de la educación para que se fueran superando, y así mismo ahí dándole solución a esos problemas que tenían estas personas. Esa escuela Toynbee Hall no fue tan solamente fundamental para Inglaterra, sino que también para otros países, por ejemplo, Estados Unidos, con la ayuda de la fundación de la escuela Hull House de James Adams. Compartirles un poco de la historia de la profesión de trabajo social. Y hoy me acompaña mis hermosas hijas. ¿Con ustedes? Ali y Jerry. Bueno, hijas, hoy quiero contarles que hace más de 100 años, por allá en 1898, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, se creó la primera escuela de trabajo social. En esta escuela se enseñaba a las personas que ayudaban en ese tiempo, que hoy lo llamamos trabajadores sociales, a esas personas se les enseñó que para ayudar bien hay que estudiar, hay que aprender a entender los problemas y a luchar por la justicia. En ese tiempo se ayudaba mucho a las personas por caridad, por querer permitir a las personas tener un bienestar. Pero ¿qué sucedía? De que ese bienestar era como limitado, no era un bienestar que le permitía a la persona salir de esa mendicidad o de esas circunstancias pues vulnerables en las cuales estaban. Pero gracias a esa escuela, a ese momento tan importante que se generó, hoy existe el trabajo social como una profesión seria que defiende a las personas más vulnerables y busca pues que todas las personas vivan con dignidad y pues también puedan lograr hacer valer sus derechos. Entonces tengan en cuenta de que el trabajo social de hace tiempo ha existido. Okay. Mami, ¿por qué dice que es importante la escuela? La escuela es muy importante porque, mira, en esa época existía mucho la pobreza. Había niños que les tocaba trabajar, niños como ustedes les tocaba trabajar para poder sostener también a sus familias. Había personas migrantes que no tenían dónde vivir, que no tenían un techo donde pasar la noche. Había que hacer algo y hacerlo bien, ¿sí? Tocaba ayudar a las personas con respeto y con dignidad. Entonces, por eso fue que el trabajo social nació desde esos contextos, pues, de todas esas problemáticas que surgían. Entonces, por eso, el trabajo social es muy comprometido en querer ayudar y tener pues como a las personas con dignidad y con una justicia social. Entonces, gracias a muchas personas que lucharon en contra de todas esas problemáticas, hoy nosotros podemos decir que el trabajo social es una herramienta para transformar a la sociedad. Mami, desde el 1898 hay personas que ayudan en la escuela. Sí, claro. Sí, hija, mire, desde ese entonces el trabajo social ha crecido mucho en todo el mundo, Y por eso hoy acompañamos a comunidades. Usted ha visto que hay programas donde hay muchos trabajadores sociales. Hay programas en Colombia que, por ejemplo, tienen esa herramienta para transformar, para cambiar las comunidades, para defender los derechos de las personas, para proteger a muchos niños, a mujeres, a adultos mayores. Esas personas son las que trabajan por un mundo más justo. En 1909, en Estados Unidos, se reemplaza la expresión filantropía científica por trabajo social o social work, marcando un cambio fundamental en la identidad profesional. Este cambio refleja un movimiento hacia la formación y profesionalización de las labores, tanto asistenciales, que en el momento eran vistas como caridad organizada. Este proceso se enmarca en un contexto de transformación social y económica,
El auge de la industrialización y urbanización generaba nuevas problemáticas sociales, pobreza urbana, migraciones y trabajo infantil. Las antiguas formas de ayuda benéfica ya no eran suficientes ni adecuadas. Se buscaba una respuesta más técnica, estructurada y ética ante los desafíos sociales. Con ello, el trabajo social comenzó a consolidarse como una disciplina profesional con formación académica, métodos de intervención propios y un campo de acción amplio, más allá de una simple asistencia. Habla Abraham Flessner, un hombre que en 1915 cuestionaba el trabajo social, ya que para él carecía de bases científicas y sólidas y de métodos claramente definidos. Él también argumentaba que el trabajo social dependía de otras disciplinas, como la sociología, la psicología y la economía. Él también argumentaba que el trabajo social era una actividad de apoyo y no una profesión. Él enfatizó que el trabajo social se centrara más en la práctica y la intervención directa con los individuos y las familias. Él quería que los trabajadores sociales trabajaran más en gestión de casos. Y también él llevó que los trabajadores sociales fueran formados con estándares de formación y prácticas, fortaleciendo su identidad como trabajadores sociales. De esta forma, ya el trabajador social no iba a depender en su totalidad de otras disciplinas, sino que él tendría su propia disciplina para así poder ayudar a las familias, individuos, comunidades. Flessner se enfocó en que la intervención, a pesar de que él era crítico, él jugó un papel importante en el desarrollo del trabajo social, impulsando a la reflexión, la búsqueda de legitimidad y la profesión de la disciplina. Voy a contarles un poco de lo que fue la asistencia social en Colombia en la década de 1920, ¿vale? Durante la década de 1920 en Colombia, la asistencia social empieza a desarrollarse de manera mucho más organizada, por así decirlo, mucho más sólida. Pero es importante que resaltemos el papel tan importante que juega la Iglesia Católica en este momento. ¿Por qué? Porque como en esta época el Estado como tal no tenía un sistema sólido de protección social, entonces son ellos realmente, la Iglesia Católica, quienes intervienen, quienes prestan la atención a personas más vulnerables. Cuando hablo de personas vulnerables me refiero a los huérfanos, a las personas enfermas, a personas de escasos recursos. A estas personas es a las que la Iglesia Católica entra a prestar el servicio social principalmente a través de parroquias y entidades religiosas. Ofrecen servicios de comedores o servicios de escuela para los niños, de educación, digámoslo así. Estas acciones pues responden realmente a una preocupación humanitaria y pues también a una visión moral y cristiana de esa época, que era como ayudar al prójimo, que es como en lo que se basa el trabajo social en sí, ¿vale? La primera escuela de trabajo social, que fue fundada en 1936 por Inés Ospina Sardi. Ella fue una pionera en la creación de esta institución, que tuvo un papel fundamental en la formación de los trabajadores sociales y en el desarrollo de la profesión. Esta escuela se llamó Escuela de Servicio Social. Y uno de los objetivos tuvo como unos objetivos muy importantes también, que fue la formación de profesionales capacitados, en los cuales se encargaban de preparar los trabajadores sociales para abordar los problemas sociales y el bienestar de la población. Otro objetivo
fue atender las necesidades sociales y dar una respuesta a las necesidades y los problemas sociales en esa época, como la exclusión, la pobreza y la enfermedad. Era promover el desarrollo social, que es contribuir al desarrollo comunitario a través de la formación de profesionales. Otro objetivo muy importante es el fortalecimiento de la profesión, estableciendo que el trabajador social en Colombia defina su rol y sus funciones. Esta escuela sentó la base para el crecimiento y la consolidación para el trabajo social en Colombia, permitiendo que la profesión se desarrolle y se adapte a las necesidades de la población colombiana. Sobre la primera escuela fundada en Colombia de trabajo social. Esta fue fundada en 1936 en la Escuela Mayor Nuestra Señora del Rosario, la cual dio su primera clase en 1937. Esta escuela fue ganada por mujeres que lucharon en su época para el ingreso a su educación superior. Fue dirigida por María Carulla, quien era una mujer conservadora y católica, que no era muy cercana a las luchas en esa época de las mujeres. La escuela fue fundada en Bogotá. En el inicio se llamó Servicio Social de Bogotá. Su fundadora principal o inicial fue Blanca Rengifo. Esta escuela fue respaldada inicialmente por la Iglesia Católica, Conferencias Religiosas de Colombia. Esta fue basada en modelos europeos, especialmente en la escuela bélgica. Como ya habíamos dicho, esta escuela tenía una idea socialista y moral. Tenía una idea o una formación técnica humanista que ayudaba a los sectores más vulnerables. Las estudiantes principales eran mujeres, ya que fue creada con un rol femenino de cuidados y servicios. A medida que pasó el tiempo se dieron cuenta pues, que la Escuela de Trabajo Social debía enfocarse más en los derechos humanos, en la intervención social, dejar de ser tan existencialista y alejarse un poco de la Iglesia Católica. A raíz de esto pues también se abrieron más escuelas en Medellín, en Cali y en otras ciudades del país. En 1945 se crea la ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, con un enfoque de derechos humanos y desarrollo social. La ONU fue creada con el objetivo de promover la paz y la seguridad internacional y el desarrollo social tras las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial. El 25 de abril de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de Naciones Unidas, donde establecían los principios y los objetivos principales de la ONU. El 26 de junio de 1945 se firmó la Carta de Naciones Unidas, un tratado internacional vinculante que sentó las bases legales de la organización. El 24 de octubre de 1945 se ratificó la Carta por los países reunidos, los cuales fueron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Chile, Francia y entre otros. Los principales objetivos de la ONU eran mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de igualdad entre naciones, promover la cooperación internacional, impulsar los derechos humanos y servir como centro de cooperación internacional. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Tenemos que este documento nació después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se vieron muchísimas atrocidades, donde no hubo no se salvaguardó ningún derecho humano. Entonces, en respuesta por estas atrocidades y estos acontecimientos que sucedieron, se buscó
implementar o redactar este documento con ayuda de representantes de diferentes países. El objetivo era prevenir futuros conflictos donde se van a repetir estos acontecimientos y establecer que los derechos humanos son universales, es decir, que abarcan a nivel mundial y que deben ser protegidos. Dentro de la estructura de este documento tenemos que consta de 30 artículos en donde contempla derechos civiles y políticos, también derechos económicos, sociales y culturales. De él también se desprenden principios fundamentales como son la libertad, la igualdad humana, la igualdad, la justicia y la dignidad humana. ¿Por qué es relevante o es importante para nosotros como trabajadores sociales? Porque nosotros como trabajadores sociales tenemos la responsabilidad ética de promover la dignidad humana y los derechos fundamentales. También tienen que ser base para nosotros en nuestra profesión, ya que nuestra profesión se basa en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos que este acontecimiento es muy importante para nosotros porque nos ayuda a buscar y a seguir en la lucha de salvaguardar y de proteger los derechos humanos de las personas, que es básicamente a lo que se dedica nuestra carrera, que es proteger el bienestar de las personas y de su entorno. Hablar lo que surgió en el año 1950. En el año 1950, las primeras escuelas de trabajo social surgieron en ciudades como Bogotá en 1936 y en Cali, lo que se evidencia una descentralización de la formación y la práctica del trabajo social. Entre el año 1952 y 1965, el trabajo social en Colombia entró a una fase de profesionalización, donde la disciplina se acercó más a las ciencias sociales. Esto implicó la inclusión de métodos sistemáticos de intervención y un enfoque más científico en la transformación de los trabajadores sociales. La década de 1950 fue una fecha muy importante donde hubo transformaciones económicas en Colombia. También hubo que los trabajadores sociales comenzaran a involucrarse activamente en programas de desarrollo comunitario buscando soluciones a problemas como la indigencia, la vivienda y la condición laboral de las personas. Los trabajadores sociales, junto con otros profesionales de la salud, desempeñaron un papel importante en la implementación de políticas públicas y programas de orientación de bienestar social. Si bien el trabajo social en Colombia tuvieron un fuerte componente de asistencialista en los años 1950, se observó una evolución hacia un enfoque que buscaba no solo solucionar los problemas de las personas, sino también promover la inclusión social y la expansión de las posibilidades de comunidades trascendiendo de la manera más clara. El año 1950, el trabajo social en Colombia, marcando su crecimiento geográfico, su maduración profesional y su crecimiento y compromiso con el desarrollo social y comunitario del país. En el año 1964, a nivel general, el trabajo social experimentó un periodo de reflexión y reestructuración, especialmente en Latinoamérica, con el surgimiento del movimiento de reconceptualización. En Colombia, ese mismo año, la formación académica del trabajador social empezó a reestructurarse. Se promovía una formación más científica y menos caritativa, incorporando enfoques de las ciencias sociales como la sociología, la psicología y la economía. Las escuelas de trabajo social, especialmente en universidades como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, comenzaron a revisar sus currículos en esta línea. En contexto político, también influyó significativamente. El país vivía una etapa de fuertes tensiones sociales y conflictos armados, con la aparición de grupos insurgentes como las FARC,
Pues en ese mismo año, en 1964, estas condiciones reforzaron la necesidad de un trabajo social que no solo atendiera las consecuencias de la pobreza, sino que también se enfocara en sus causas estructurales. El Consejo Nacional del Trabajo Social fue organizado en encargado del reglamento ético y profesional del trabajador social, que fue en Colombia. Fue creado por la ley del 53 de 1977 y el reglamento por el decreto del 2833 de 1981. Promover la ética y en ejercicio profesión, emitir contextos relacionados con la profesión, servir como fuentes informativos oficial para el gobierno del tema del trabajador social, fomentar las actualizaciones continuas de los profesionales, garantizar cumplimiento de las leyes y disposición sobre el ejercicio, elaborando con el gobierno nacional y formulación de políticas en programa de lo social, gestionar el registro profesional de un trabajador. También podemos ver que un trabajador puede intervenir para identificar, analizar las problemáticas sociales, como una adicción, un intrafamiliar, una violación. También podemos promocionar el derecho y la equidad para trabajar, garantizar accesos en derechos fundamentales. También diseño de implementación de político, programa social, colaboración activamente de las creaciones y evaluación de políticas y programas, investigación social, relaciones diagnósticos, intervenciones para entender la causa, gestión y coordinación de recursos, conectar con las personas de recursos y los servicios. También podemos fortalecer el convenio impulso, la participación ciudadana, el empoderamiento, también el emprendimiento, donde podemos motivarlos a ellos, la salud, bienestar, identificar las necesidades de la salud, del bienestar del individuo. En conclusión, también la educación y lo laboral, fortalecimiento de apoyo, que los individuos estudien. En laboración, pues crear como capacitaciones en que pueden el individuo capacitarse. Pues mi aporte y lo que yo he podido investigar en el Congreso Nacional de un Trabajador Social. En el año 1969, en Colombia, vivió un momento de transformación social importante. El presidente Carlos Lleras Restrepo buscaba modernizar el país con una reforma agraria. Le intentaba dar tierra a los campesinos más pobres, aunque no siempre fue efectivo, ya que en ese año la pobreza era demasiado alta, especialmente en las zonas rurales, y muchas de esas personas salían a buscar una mejor calidad de vida o una oportunidad. En ese año también estuvo muy marcado por la fuerte movilización social. Salían estudiantes de la universidad a protestar, pedían cambios de educación y mayor libertad. Al mismo tiempo, también trabajadores de distintos sectores salían a exigir mejores condiciones laborales y salarios justos. También en muchos barrios pobres surgían juntas comunitarias que se unían para resolver problemas como la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de agua, la falta de salud. Es el rol del
trabajador social en los años 70 en Colombia. Quiero decir que efectivamente tenemos que partir desde el punto desde que efectivamente el individualismo en algún momento y el asistencialismo era el rol principal del trabajador o las visitadoras sociales, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando los trabajadores sociales comenzaron a participar efectivamente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de Estado, dejaron de estar únicamente en los espacios asistenciales. Recordemos también que efectivamente para nosotros poder saber qué es lo que le está pasando a un individuo, ya no era solo necesario regalarle cosas, regalarle como tal, darle todo este tema, digamos, de donaciones, darle también este tema de lo que era un poco de dinero, un poco de comida y ya se había solucionado la vida. Eso no estaba funcionando, y mucho menos en Colombia, en un país que es tan violento, donde el tema de la desigualdad desde el año 70 hasta en la actualidad sigue avanzando, y eso hasta el momento no va a cambiar. Recordemos que es muy importante mirar el entorno, mirar la familia, mirar su factor cultural. Nosotros tenemos que empezar a abarcar puntos donde podamos empezar a participar en salud pública, donde podamos estar en la educación, donde podamos también verlo desde los ámbitos que podamos generar en el Estado, con la finalidad de generar leyes públicas, generar también apoyo a las personas para que esas situaciones se vayan remediando, ¿no es cierto? Porque efectivamente nosotros podemos evidenciar que si en una familia donde la pobreza es extrema, no podemos considerar que simplemente haya sido decisión de la persona vivirla. Entonces, y dándole caridad no lo vamos a solucionar. Entonces, empezar desde el estudio, desde la educación, desde el tema que sea un ser. 71. El primer Congreso Nacional del Trabajo Social en Colombia se llevó a cabo en el año de 1971 en la ciudad de Bogotá. Este evento fue muy importante porque consolidó el trabajo social como una profesión organizada y relacionada a nivel nacional. Cabe decir también de que en ese momento, aunque se organizó, el trabajador social ya venía haciendo una labor muy importante antes de que fuera reglamentado a nivel nacional. El 1985, bueno, se dice que es un año clave en el trabajo social colombiano. Les voy a hablar sobre la expedición del Código de Ética del Trabajo Social. En el 1985, Colombia da un paso fundamental para la consolidación de la profesión al expedir el Código de Ética del Trabajo Social, con el objetivo de regular, orientar y dignificar la práctica profesional en todo el país. También les voy a hablar sobre principios éticos fundamentales del Código en el 1985, que en primer lugar tenemos el respeto a la dignidad humana. También tenemos la justicia social, la responsabilidad profesional, la confidencialidad y el compromiso con los derechos humanos. También tenemos implicaciones del código para la profesión, que se dice que se formaliza la práctica profesional como ética y reflexiva. Sirve como referente legal y disciplinario ante faltas o malas prácticas. Unifica criterios de acción profesional en todo el territorio colombiano. Estimula el desarrollo de una conciencia crítica en el actuar social. Bueno, en contexto, Colombia vivía una fuerte crisis social con problemas de violencia, pobreza y desigualdad. Se fortalecen los movimientos sociales, la participación ciudadana y el pensamiento latinoamericano crítico. En el campo académico se impulsaban reformas universitarias y el trabajo social se consolidaba como disciplina de las ciencias sociales.
Voy a hablar de 1990. El trabajo social en todo el mundo empezó a enfocarse en defender los derechos de los humanos y en buscar justicia social. En lugar de solo ayudar en casos individuales, los trabajadores sociales comenzaron a luchar contra la pobreza, la desigualdad y la violencia. En Colombia, en este cambio fue muy importante porque la crisis social del país en conflicto armado y el desplazamiento y la violencia afectada a muchas personas. El trabajo social tomó un papel clave aprovechando a comunidades vulnerables y defendiendo los derechos de las personas y de las víctimas, promoviendo inclusión y participación ciudadana. En este enfoque, la fortaleza y la profesión como una herramienta de transformación social más allá del simplemente de asistencia. Hola, muy buenas noches a todos. Siguiendo la línea de tiempo, a mí me corresponde el año 1991 y con esto la constitución de ese año de 1991 y su aporte al trabajo social. Bueno, como todos sabemos, esto fue un hecho histórico para Colombia, trajo un cambio total en la forma de ver el país como tal, en sus políticas. Cabe notar que esta constitución de 1991 es la que viene a reemplazar la constitución de 1886, que fue una constitución que duró alrededor de 100 años en Colombia, por lo tanto era demasiado tradicionalista esa constitución anterior, bastante conservadora, bastante con un poder muy centralizado, muy excluyente, muy enraizada en el poder centralizado. Y esta constitución de 1991 pues viene a ser de gran aporte sobre todo al trabajo social, precisamente porque empieza a ser una constitución que empieza a dar voz a aquellas regiones, a aquellos territorios olvidados pues, en Colombia durante muchos años. Especialmente a los sectores más vulnerables, le abre la puerta de poder tener una participación, unos derechos, eh, un reconocimiento en cuanto al país de su diversidad étnica, de su diversidad cultural, de su diversidad raizal, de las diferentes etnias que hay en el país como tal. Obviamente cambian las reglas del juego porque al venir de una constitución política tan cerrada, tan conservadora, que no reconocía los derechos de estas comunidades, pues es una herramienta poderosa. La constitución de 1991 le aporta prioritariamente en tres grandes rubros. El primero de ellos, pues ya esta constitución, a diferencia de la anterior, es una constitución que reconoce que el Estado ahora es un Estado social de derecho. En la anterior se reconocía el Estado, el Estado pero un Estado de derecho, o sea que todo era basado a la ley. Pero esta del 91 ya lo abarca a un Estado social. Entonces ya lo social viene a cobrar importancia dentro de esta nueva constitución política del 91, por lo cual ya dio prioridad a temas como la dignidad humana, temas como los derechos, temas como la salud, la educación, el bienestar. Ya eran temas que venía el Estado a comprometerse como tal y a ser parte activa en buscar de que los ciudadanos puedan tener esas condiciones sociales para garantizar una buena calidad de vida. Otro aporte importante de esta Constitución de 1991, que tiene que ver con el trabajo social, es que creó mecanismos de participación ciudadana, lo cual pues ya también hace que el trabajador social tenga herramientas legales con las que puede no solamente ayudar, sino formar a los líderes comunitarios o al apoyo a una comunidad para que ellos sepan reclamar y utilizar estas nuevas leyes que están a favor de ellos como tal, de estas comunidades más vulnerables. Mecanismos como la tutela, el plebiscito, la consulta popular han visto y han dado resultado para detener acciones, por ejemplo, de multinacionales que han querido tomar el agua o reservas de oro o diferentes recursos del país. Por tercero, se amplió el concepto de derechos, ya no solo se habla, como se hablaba en la primera, de derechos civiles y políticos, sino que esta Constitución del 91 amplió el espectro de esos derechos a que fueran no solamente políticos y civiles, sino también a que tuviera en cuenta los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Entonces ya esto permite, y los ambientales, esto ya permite que desde el trabajo social se pueda hacer una intervención mucho más integral y mucho más humana. Entonces esta Constitución colocó al ser humano en el centro, a diferencia de la anterior. Muchas gracias. El trabajo social en los años 2000. Bueno, el trabajo social en los años 2000 fue un rol demasiado importante porque había un contexto de conflicto armado muy fuerte, especialmente acá en América Latina. Durante las décadas del siglo XXI,
Colombia continúa enfrentando uno de los conflictos armados internos más prolongados de América Latina. Este conflicto afectó a millones de personas, incluyendo desplazados, víctimas de la violencia, excombatientes, comunidades vulnerables, etcétera. Algo muy grande. En este escenario, el trabajo social se volvió una herramienta clave para abordar las múltiples dimensiones humanas que había en ese momento en el conflicto, todas las cosas que podía ocasionar ese conflicto. El trabajo social se enfocó en brindar apoyo integral a las víctimas del conflicto armado. Esto incluyó atención psicosocial, porque los trabajadores sociales empezaron a acompañar los procesos de recuperación y emocionales de las personas que estaban siendo afectadas por el conflicto y la violencia que había en el país. También tuvieron acceso a los derechos, porque muchas de estas personas se le vulneraron demasiados derechos. Entonces los trabajadores sociales empezaron a orientar a las víctimas en la obtención de reparaciones, accesos de servicios como salud, educación, vivienda, una calidad de vida digna. También aparecieron lo que fueron las defensas y promociones de los derechos humanos, ya que empezaron a trabajar para garantizar que las víctimas no fueran revictimizadas y al contrario, que sus derechos fueran respaldados por el Estado y las instituciones. ¿Por qué traje este tema a colación? Porque yo soy una de las víctimas del conflicto armado aquí en Colombia. Yo vengo del departamento del Cauca, especialmente pues del corregimiento o municipio del Patía, el Bordo Cauca. Pues como les mencioné, soy víctima del conflicto armado. Tuvimos un proceso demasiado brusco, ya que pues estos grupos al margen de la ley tomaron los territorios y tuvimos que abandonarlo. Entonces siento que el trabajo social es una parte demasiado fundamental en la historia, porque tienen un equipo, cuando nosotros llegamos a la ciudad tuvimos un equipo que estuvo muy fuerte, integrándonos y ayudándonos a volver pues a la realidad de que íbamos a vivir en la ciudad, donde habían psicólogos, trabajadores sociales, profesores, etcétera. Nosotros estábamos en una entidad que se llamaba la UAU, donde nos dieron apoyo y herramientas para salir adelante. Entonces los trabajadores sociales no solamente son las personas que tienen el primer acercamiento con nosotros, sino que son las personas que integran y empiezan a unir todas las piezas de este rompecabezas para hacer posible una mejor estadía y que nuestra vida se haga un poco mejor en cuanto a la adaptabilidad. De la ley 1098 que nos habla de la protección de nuestros menores, la ley de infancia y adolescencia. Esta ley se encarga de garantizar y de velar por los derechos de nuestros niños. Cuando me refiero a niños, me refiero a niños menores de 18 años. Este libro fue inscrito el 8 de noviembre del 2016. Esta ley se divide en 3 libros muy importantes para nosotros como trabajadores sociales, que son identificación, acción y reparación. ¿Por qué es buena la identificación? Porque nosotros tenemos que estar atentos como trabajadores sociales de todo lo que esté en nuestro entorno para así poder tener una acción rápida, eficaz y breve. La acción es con la ley, siempre tener en cuenta que nosotros no podemos actuar bajo nuestro impulso, sino bajo las leyes, y la reparación de lo que es la víctima o el menor que esté en estado de vulnerabilidad. Recuerden que el menor hace parte de nuestro Estado colombiano, esté fuera o esté adentro del país, sigue estando bajo esa misma ley, la ley 1098. La responsabilidad penal para un adolescente a partir de los 14 años. ¿Qué pasa cuando un adolescente menor de 14 años comete un delito? Normalmente son judicializados por fiscales que protegen los derechos de nuestros niños, que rige la ley 1098, que habla de la protección de los menores. Normalmente donde tenemos que fijarnos es en donde varía. La ley 1098 se adelantará un proceso administrativo en el ICBF, lo que conocemos normalmente como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque nosotros sabemos que nuestros menores no son sujetos a ninguna acción penal. Gracias a que esta ley los acobija, siempre y cuando teniendo en cuenta que el menor sea mayor de 14 hasta los 18. Sobre el año 2010 en nuestra línea de tiempo. En este año el trabajo social se enfrenta a retos constantes como la globalización, la migración y los cambios climáticos.
tanto a nivel global como en Colombia. En el 2016 se firma un acuerdo de paz en Colombia, algo que abrió nuevas oportunidades para el trabajo social, especialmente en la promoción de la construcción de la paz, la reconciliación, la reparación a las víctimas y la reconstrucción de tejido social en territorios afectados por el conflicto armado. Abre nuevas oportunidades para el trabajo social en procesos de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, reconstrucción del tejido social en comunidades afectadas por la violencia, participación en programas de reintegración de excombatientes y promoción de la justicia, fortalecimiento de liderazgo comunitarios y construcción de una cultura de paz. Fecha inolvidable para muchos de nosotros, ya que en ese tiempo muchos de nuestros familiares perdieron la vida a través de la pandemia, como lo fue la del COVID-19 que se presentó en el año 2020, donde estuvimos muchas cohibiciones para proteger nuestras vidas. Entonces también pudimos ver cómo se afectaron los colegios, las universidades. Muchas personas perdieron sus empleos ya que no podían desplazarse hacia los sitios de trabajo, pero al pasar el tiempo pudimos ver cómo nos fuimos reorganizando y pudimos utilizar la virtualidad a nuestro favor, ya que muchas universidades, colegios, empleos siguieron surgiendo a través de la virtualidad. El rol del trabajador social dentro de situaciones como esta o problemáticas como esta es supremamente importante, ya que nosotros velamos por el bienestar de las familias, de los grupos y de las comunidades, buscando mitigar la situación a través de las intervenciones. Entonces, en el tiempo de la pandemia se podían hacer intervenciones sociales a través de las teleconsultas, debían de estar los apoyos psicológicos, psicosociales. Entonces nosotros como los futuros trabajadores sociales debemos de saber que se pueden presentar muchísimas circunstancias y tenemos que estar preparados para todas y cada una de ellas, porque son cosas que uno ni se las espera, pero le toca atravesarlas. Entonces, pues, esta es mi intervención de ese hecho histórico como lo fue lo del COVID-19, que nos dejó una gran lección de vida a todos, nos enseñó a vivir más en familia. Con el paso de los años, todo va cambiando. Asimismo, también cambió y se transformó el trabajo social. El trabajo social antes era una asistencia al individuo para poder solucionar el problema que tenía en el momento. Como ejemplo tenemos de que si había una persona que tenía una situación de pobreza y estaba pasando hambre o no tenía alimento, en ese momento anteriormente el trabajo social buscaba darle algo de comer a esta persona y solucionar el problema de hambre que tenía la persona. Ahora hablamos de que el trabajo social no busca solamente la asistencia del individuo, sino que también busca sociedades más justas y velar por los derechos de las personas. Ahora el trabajo social, con el ejemplo que dábamos, no busca solamente que la persona tenga un alimento, sino que también busca conocer la razón del por qué esta persona tiene hambre en su contexto, en su alrededor, en su vida, qué es lo que está sucediendo y también cómo pueden cambiar esta situación para que esta persona ya no tenga ese problema. No solamente dándole un plato de comida como lo estábamos dando con el ejemplo, sino que también poderle dar ya sea un trabajo a la persona o darle condiciones a la persona para que pueda tener acceso a su alimentación. En el día a día se viven diferentes situaciones y se pueden presentar diferentes situaciones que generen problemas en la sociedad. Tenemos, por ejemplo, los casos de migración, tenemos los desplazamientos forzados, las violencias, el conflicto armado, tenemos diferentes situaciones que, por ejemplo, en Colombia generan muchos problemas. También pueden surgir situaciones de un momento a otro, como lo fue la pandemia del COVID-19, que fueron situaciones que pasaron de repente y que pusieron en pausa a todo el mundo. Es ahí donde el trabajador social
entra a ejercer su rol y tiene un papel muy importante para la sociedad, ya que en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones es donde más se destaca. Es importante entender que con el paso de los años, así como todo cambia, estos problemas también cambian. Pueden ser o mucho más complejos o sencillamente aparecer problemas que en años anteriores no aparecían. Así que ya no estamos hablando de un trabajo social que es asistir al individuo y ayudarle al individuo a solucionar ese problema en el momento, sino que se busca que se pueda ayudar a una comunidad, se pueda ayudar a una sociedad y también trabajar más profundo y hacer un estudio realmente de lo que está pasando con ese problema. Los problemas no son los mismos que tenía o que abordaba un trabajador social años anteriores, aunque pueden persistir algunos problemas, no son los mismos y es importante que el trabajador social se mantenga al tanto para poder abordar estas situaciones. En resumen, el trabajo social ya no es solamente darle una mano de ayuda a la persona, es una profesión que busca transformaciones profundas para que todos vivamos en unas condiciones iguales y con dignidad. El trabajo social es un agente de cambio. No solamente ayuda directamente a las personas, sino que también ayuda en la creación de leyes y políticas que hacen frente a las desigualdades sociales que han vivido en las comunidades más vulnerables. La ética profesional es muy importante en esta carrera, ya que cada decisión que toma el profesional afecta directamente a la vida del paciente o de la persona. Por eso es muy importante trabajar de la mano con la empatía, la justicia, la equidad y la confidencialidad. Aunque hoy en día el trabajo social es una carrera muy importante, sigue enfrentando muchos problemas, como las condiciones laborales, la falta de recursos y la carga emocional. Por eso es muy importante generar un cambio tanto en las condiciones laborales como cuidar su salud mental y su integridad y reconocer su rol en la sociedad. Aunque hoy en día el trabajo social se ve como una carrera que defiende los derechos humanos, el trabajo social también busca cambiar vidas y no solo de manera momentánea, sino que también de una manera más radical, generando así una sociedad y una vida más digna.